Buenas tardes. Doctor Yohandi, ¿podría ponerme para compartir pantalla? Doctor Yohandi, ¿podría habilitar para compartir pantalla? Doctor Yohandi, doctor Yohandi, buenos días. No puedo compartir pantalla. El anfitrión dice que no me da permiso. Allá. Ya, gracias. Ya, muy bien, gracias. Doctor Pinillo, ya está ya la opción abierta. Gracias, doctor Yohandi. Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a ver el trauma abdominal. Como sabemos, el trauma es considerado desde los finales del siglo pasado, el siglo XX, por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia. Este problema se va a presentar de manera de eventos, ¿no? Eventos no intencionados que van a provocar daño en el individuo o en la sociedad, y esto mayormente se da mediante los accidentes de tránsito y los actos deportivos, ¿no? Y los intencionados, que están dados más que todo por hechos de violencia, ya sea individual o colectiva, ¿no? Como sabemos, esta violencia ha cobrado millones de vidas en los últimos decenios de este siglo. Otra de las cosas que tenemos que tener presente, que el 14% de los pacientes con traumatismos encefalocranianos y el 7%
con lesiones retroabdominales también van a presentar lesiones abdominales. Como sabemos, el traumatismo es una de las principales causas de ingreso a un servicio de urgencia o de emergencia. Y sus presentaciones pueden ser muy amplias, de lesiones aisladas hasta otras que van a incluir varios sistemas del organismo. Hay que tener en cuenta que todos los pacientes traumatizados van a requerir de un abordaje oportuno y sistematizado para así optimizar su evolución y reducir el riesgo de complicaciones y de lesiones ocultas o de ambas a la vez. Como sabemos, principalmente el traumatismo es la principal causa de muerte en la edad productiva y va a comprender en alrededor del 10% de la mortalidad total. Se dice que es la causa de mayor porcentaje en los primeros 40 años de vida, ¿no? En Estados Unidos de América se dice que se atienden un promedio de 50 millones de pacientes al año. De estos, hay que tener en cuenta que de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos, el 30% de estos pacientes van a corresponder a pacientes traumatizados. En lo que respecta a los accidentes automovilísticos, se dice que causan más de 1 millón de muertes al año y se estima que será la tercera causa de incapacidad en el mundo en el año 2030. Otra de las cosas que tenemos que tener presente es que cerca del 35% de los pacientes van a morir o van a fallecer por hemorragias no detectadas o a veces mal controladas en los servicios de emergencia. Yendo ya a lo que es el trauma abdominal, podemos definirlo como una acción violenta de agentes que producen lesiones de diferente magnitud y gravedad en los elementos que van a constituir la cavidad abdominal. Como tenemos la pared abdominal, que mayormente llamado como continente, o en su contenido del abdomen, que son las vísceras, ¿no? Ya sean sólidas o huecas, o también como lesiones tanto del continente como del contenido. El trauma abdominal va a representar para los cirujanos, ¿no?, que trabajan en emergencia, un desafío, ¿no?, para el manejo y tratamiento. Es la principal causa de muerte en las primeras 4 décadas de vida y la mortalidad por traumatismos es significativamente mayor en el sexo masculino, ¿no? Esto más que todo porque los varones, ¿no?, más están incluidos en problemas de deporte, ¿no?, también en reyertas, etc., ¿no? Hay que tener en cuenta que los límites del abdomen podemos ser un abdomen anterior y un abdomen posterior, ¿no? En el abdomen anterior vamos a dividir en la región tóraco-abdominal y la región abdominal. Mientras que en el posterior es el abdomen posterior o lumbar y el pélvico. Como sabemos, las estructuras específicas que se van a encontrar en el abdomen anterior van a ser las vísceras intraabdominales, ¿no? Acá tenemos el intestino delgado, tanto el yeyuno como el ilio, el colon, el hígado, el vaso, mesentero y estómago, ¿no? En el tórax abdominal se va a encontrar el músculo diafragma y algunos órganos torácicos y abdominales, eso de acuerdo a cómo se moviliza el diafragma, ¿no? En el abdomen posterior o lumbar vamos a tener los riñones, los uréteres, el páncreas, el duodeno, los grandes brazos abdominales y la cara posterior del colon ascendente y descendente, ¿no? En la región pélvica vamos a encontrar el recto, la vejiga, los uréteres, la uretra, los genitales femeninos, masculinos, las arterias ilíacas y sus ramas. Como sabemos, el tramo abdominal tiene una incidencia que va aumentando en estas últimas décadas, ¿no? Y esto más que todo por los accidentes vehiculares y la violencia que cada vez azota más a nuestro país. Es una causa de morbilidad y de mortalidad en todos los grupos etarios. El abdomen es la tercera región del organismo que se lesiona con mayor frecuencia. Como sabemos, en el tramo abdominal, las lesiones intraabdominales tras un traumatismo pueden ser
cerrado o por penetración o abierto, ¿no? Sabemos que el traumatismo abdominal cerrado corresponde a un 80%, mientras que apretado un 20%. Pero eso también depende de la región en donde se vea, ¿no? Esto, ¿no? Los choques vehiculares y las caídas son los casos más frecuentes de traumatismo abdominal cerrado, que a menudo va a constituir un desafío diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando uno viene con un traumatismo abdominal cerrado, prácticamente tiene que evaluar todos los órganos intraabdominales y muchas veces hay dificultad y hay mucha duda diagnóstica y a veces se retrasa el tratamiento y vienen las complicaciones posteriores. Mientras que en el tramo abierto, si uno ve que ha atravesado toda la pared abdominal, entonces probablemente va a tener un tratamiento más adecuado y más pronto y rápido, ¿no? Entonces, la mortalidad en el tramo abdominal se va a dar más que todo por la demora en el diagnóstico o el tratamiento, ¿no? Puede ser demora en el diagnóstico o el tratamiento, ¿no? Y esto más que todo se va a dar la mortalidad más que todo por hemorragia, ¿no? Como sabemos, cuando hay hemorragia, un traumatismo abdominal cerrado, ¿no? La hemorragia del tramo hepático y esplénico del mesenterio va a ser intensa, va a haber un gran hemoperitoneo, ¿no? Otra de las cosas también es cuando uno no detecta bien, ¿no? O no detecta rápidamente una perforación de una víscera hueca, ¿no? Entonces, acá el paciente va a tener una peritonitis, va a tener una respuesta inflamatoria, sepsis, falla multiorgánica, ¿no? Entonces, la peritonitis puede estar dada por ejemplo de una víscera hueca, ¿no? El páncreas o el tracto biliar. En lo que respecta al trauma abdominal, como le dije anteriormente, es un desafío para el clínico por la dificultad en la evaluación de múltiples órganos contenidos en esta cavidad. El trauma abdominal es la causa del 20% de las injurias civiles que requieren intervención quirúrgica. Hay que tener presente también que es preciso, ¿no? Siempre precisar, ¿no? Si es necesario o no la laparotomía exploradora, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces retrasa al cirujano más que todo en trauma abdominal cerrado. ¿Cómo podemos clasificar el trauma abdominal? El trauma abdominal podemos ver de dos tipos. Mandatoria para el cirujano. Y el trauma abdominal cerrado contuso o no penetrante es muy difícil de evaluar muchas veces porque a veces vienen politraumatizados, ¿no? Entonces el paciente viene con traumatismo cerebrocraniano y traumatismo vertebral y a veces es difícil de evaluar el abdomen si es quirúrgico o no es quirúrgico. Acá tenemos algunos mecanismos de trauma, como vemos, ¿no? Uno de los principales son los accidentes de tránsitos, la caída en altura. También tenemos a veces cornadas por toro, ¿no? Como acá tenemos muchas veces, bueno, antes, ahora está dejando de hacer las corridas, ¿no? Pero en los pueblos, ¿no? Del centro, pueblos del interior, hay muchas corridas, entonces a veces hay cornadas por toro, ¿no? También a veces ahora que se está practicando tanto el ciclismo, también hay caídas por bicicleta. Accidentes deportivos, agresiones por arma blanca, accidentes laborales, explosiones, agresiones físicas, ¿no? Porque cada vez la gente está más irritable, lesiones por arma de fuego, ya sea de alta o de baja velocidad, ¿no? Como sabemos, cuando son de alta velocidad, tienen mayor poder destructivo, ¿no? En lo que respecta al trauma penetrante, son debidas a heridas punzopenetrantes que van a lesionar mayormente, ¿no? A un gran porcentaje, el hígado, un 40%. El intestino delgado, el 30%, el diafragma, el 20%, y el colon, el 15%. Hay que tener en cuenta que cuando son esas heridas por arma blanca, ¿no? Pero cuando son por heridas por bala, van a lesionar comúnmente el intestino delgado, el colon, el hígado y las estructuras vasculares abdominales en un 25%. Entonces, tenemos que cuando son heridas penetrantes, va a haber una lesión mayor del hígado, mientras que cuando son por arma de fuego, van a ser intestino delgado. En el trauma abdominal penetrante,
hay que tener en cuenta que solamente el 30% va a tener la posibilidad de lesiones, ¿no? Más que todo cuando es por arma blanca, ¿no? De lesiones de algún órgano intraabdominal. Mientras cuando es por un proyectil de arma de fuego, pero siempre y cuando sea de uso civil, va a haber la posibilidad de un 70% de que se lesione una víscera intraabdominal. Pero cuando es un proyectil por arma de guerra, ¿no? como vemos en todos los problemas bélicos que hay ahora en el mundo, va a haber una lesión del 90%, va a haber una posibilidad de lesión del 90% de un órgano intraabdominal. Como vemos, en el tramo abdominal contuso, va a ser dado el 75% de los casos, un traumatismo va a corresponder a algún accidente por vehículos motorizados, ¿no? Y va a seguir en frecuencia los accidentes de motocicleta, caídas y asaltos, ¿no? O sea que el 75% de los traumatismos abdominales va a ser por accidente de tránsito. Aquí tenemos un reporte de los últimos 5 años de la Defensoría del Pueblo, donde se dice que se han producido más de 420.000 accidentes de tránsito y esto ha ocasionado más de 14.000 que personas mueran, ¿no? Y ha dejado heridas o en situación de discapacidad a más de 272.000 personas. De ahí que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones está poniendo reglas para que disminuir la velocidad de los vehículos motorizados, ¿no? Como sabemos, el trauma contuso cerrado va a resultar de impacto sobre la pared del abdomen, ¿no? Como vemos acá en un deportista de motocross, ¿no? Entonces, la fisiopatología de un traumatismo cerrado va a ser por fuerza de compresión y desaceleración. Cuando son por fuerza de compresión, va a resultar del impacto directo, ¿no? O de la compresión externa contra un objeto fijo, ¿no? Como tenemos a veces con el cinturón de seguridad, ¿no? Del carro, o la misma columna vertebral. Y el desaceleración va a crear áreas de cizallamiento en los lugares en que se unen partes fijas con partes móviles de los órganos y también a veces va a haber una laceración, un desgarro, ¿no? de sus bases. En lo que respecta al trauma abdominal contuso, hay que ver que la gravedad de la lesión va a guardar relación con la fuerza y la duración del impacto, así como la masa y el área de contacto del paciente, ¿no? También hay que tener en cuenta que las lesiones por desaceleración se van a producir en accidentes de vehículos a gran velocidad o en caídas de grandes alturas. Y esto es porque al impacto los órganos siguen moviéndose hacia adelante con una velocidad terminal y ahí se producen los desgarros de la zona de fijación de los mismos órganos, de estos órganos. En lo que respecta al tramo abdominal contuso, hay que tener en cuenta a veces el cinturón de seguridad, ¿no? Entonces, la fijación con del cinturón abdominal puede ser causa de un brusco aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Y esto va a producir ruptura de la víscera huecas. También se ha visto que con el cinturón de seguridad también puede haber lesión, ¿no? O ruptura del páncreas, ¿no? También se ha visto. En lo que respecta al trauma abdominal contuso, sabemos que el órgano que se afecta con mayor frecuencia es el vaso, ¿no? Se dice que entre 40 y 55%. Y esto va seguido del hígado entre un 35 y 45%, y menor porcentaje, intestino delgado, solamente un 10%. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta también un tramo abdominal contuso, ¿no? Es la fractura de las costillas, las últimas costillas, novena, décima y onceava costilla, ¿no? Si es en una fractura de la parte izquierda, hay que tener en cuenta que frecuentemente estas fracturas se van a asociar con ruptura de vaso. Y si es en el lado derecho, se va a asociar con lesiones en el hígado. Entonces, es por eso que si viene un paciente con una fractura de costilla, tiene que pensar, ¿no? Que puede haber una lesión de una víscera sólida. Vamos a ver un paciente con trauma abdominal, cómo es el manejo intrahospitalario, ¿no? Primero se hace un enfoque sistémico según la ATLS, ¿no? Luego se hace una revisión primaria, ¿no? Y por último, la evaluación secundaria.
En lo que respecta a la detección primaria, siempre hay que ver si hay alguna alteración que amenaza la vida del paciente, ¿no? Y esta hay que tratarla inmediatamente. Y hay que dar reanimación al paciente, ¿no? Luego, en la evaluación secundaria vamos a ver los estudios diagnósticos, los procedimientos diagnósticos y los procedimientos quirúrgicos. Como sabemos, en la primera evaluación, ¿no?, o lo manda la ATLS, el tratamiento general inicial es común en todos los traumatismos, ¿no?, con el ABCD de la ATLS, con especial énfasis siempre y cuando en la evaluación circulatoria por la posible presencia de shock por hemorragia abdominal. Si existen signos de shock, se debe canalizar 2 vías venosas, ¿no?, de gran calibre, y se debe hacer todos los estudios, el estudio analítico tanto de hematocrito, coagulación, pruebas cruzadas, bioquímica, milasa, lipasa transaminada, siempre y cuando las pruebas cruzadas para ver la posibilidad, ¿no?, de la transfusión sanguínea. En lo que respecta al ABCD de la ATLS, primero hay que ver la vía aérea, que la vía aérea esté permeable y de ser necesario se tiene que intubar. Hay que ver cómo está ventilando, ¿no? Si hay una buena ventilación pulmonar, la circulación, hay que ver si hay sangrado, hay que ver si hay hipotensión, hay que buscar algún déficit neurológico. Y por último, hay que realizar un examen completo con el paciente totalmente desnudo, ¿no? Pero luego hay que abrigarlo para evitar la hipotermia. Todos estos pasos muchas veces se hacen, ¿no?, simultáneamente, ¿no?, con la reanimación. Entonces, el manejo inicial del trauma abdominal va a tener 2 objetivos. El prioritario es determinar si existe o no lesión abdominal. Y el secundario es si que la inestabilidad hemodinámica que el paciente puede presentar es debida a sangrado abdominal y si esto va a requerir un tratamiento conservador o quirúrgico. Como sabemos, en muchos pacientes con inestabilidad abdominal por sangrado de una víscera sólida, se puede dar un tratamiento conservador, ¿no? El diagnóstico exacto de la lesión en este momento no es prioritario en esta fase, ¿no? Entonces no necesitamos saber, ¿no?, cuál es la causa del sangrado. En lo que respecta al trauma abdominal, cobra, ¿no?, una especial importancia la valoración clínica del estado de shock, ¿no?, hemorrágico, ¿no?, dado que una hemorragia intraabdominal es la causa más frecuente. De ahí que tenemos que tener en cuenta algunos indicadores de shock en el paciente lesionado. Hay que ver si el paciente está agitado o confuso, ¿no? Podemos ver en un shock hemorrágico 3 o 4, taquicardia, ¿no?, si está taquipneico, está sudoroso, si están las extremidades frías, ¿no?, con manchas, pulsos distales débiles, ¿no?, eliminación de diuresis, hipotensión, ¿no? Es importante ver los indicadores de shock de un paciente lesionado. Acá tenemos qué debemos hacer para disminuir la mortalidad y las complicaciones, ¿no? Lo primero que debemos hacer es un manejo adecuado del shock, ¿no?, hemorrágico. Otra cosa es reconocer un reconocimiento rápido y oportuno de la hemorragia intraabdominal que es originada por una lesión de una víscera sólida. Y la otra cosa también que tenemos que evitar el retraso de un diagnóstico de una lesión intestinal del intestino, ¿no?, más que todo delgado, porque esto no va a producir una peritonitis y una sepsis. Acá tenemos la clasificación de choque hemorrágico, ¿no? Tenemos que son de 4 clases. La clase 1 prácticamente cuando el volumen de sangre perdido es menor de 750, mientras la clase 4, que es la grave, cuando tiene una pérdida de sanguínea mayor de 2000. Normalmente en la clase 1 la presión va a estar normal, igual que en la clase 2, mientras que en la clase 3 y en la clase 4 ya hay una baja de la presión, ¿no?, arterial, sistólica. En lo que respecta al estado mental, también el paciente en la clase 1 está con ansiedad leve, mientras que en la 4 ya está confuso y letárgico, ¿no? Normalmente, el tratamiento inicial recomendado en la clase 1 solamente son cristaloides, mientras que en la clase 4 son cristaloides y componentes sanguíneos. Bueno, acá tenemos la respuesta inicial a la reanimación, que puede ser una respuesta rápida, siempre y cuando regrese a los ritmos normales, y acá solamente es necesario, ¿no?, es necesario solamente requerimiento de cristaloides, ¿no? Mientras es transitoria, ¿no?,
aquí necesita un alto contenido de cristaloides, igual que en el respetanol. Siempre en un paciente que tiene una mala respuesta, lo más probable es que va a ser operado. Cuando llega a emergencia, un paciente puede llegar de tres formas, ¿no? Un paciente agónico, un paciente que está inestable, un paciente estable, ¿no? Cuando el paciente está agónico, es aquel paciente que ya no presenta esfuerzo ventilatorio, no tiene pulso femoral y no responde a la estimulación externa. Es inestable cuando va a presentar alguna, ¿no?, alteración en cualquiera de los signos vitales, ¿no?, como son el pulso, ¿no?, un pulso mayor de 90 por minuto, una frecuencia respiratoria entre 32, ¿no?, mayor de 32 o menor de 12, o una presión arterial sistólica menor de 90. Pero cuando llega estable el paciente, prácticamente llega con sus funciones vitales dentro de los rangos normales, ¿no? O a veces solamente con una solución salina se puede estabilizar. Entonces, un paciente agónico también son aquellos pacientes llamados que llegan moribundos a la emergencia, ¿no? Si un paciente que llega moribundo y tiene un traumatismo abdominal abierto, la sobrevida es superior al 14%. Pero si el paciente es llevado directamente a cirugía, la probabilidad de sobrevida va a aumentar hasta hasta un más del 20%. Pero si el paciente viene moribundo, ¿no?, agónico, con un traumatismo abdominal cerrado, la probabilidad de sobrevida es inferior al 2%. Pero cuando llega el paciente y no se detectan signos de vida en el trayecto, la probabilidad de sobrevida es casi cero, ¿no?, al llegar a emergencia. Entonces, el manejo de un paciente agónico, lo primero que tiene que hacer uno es asegurar y mantener la vía aérea, ¿no?, permeable, siempre. Luego tenemos que verificar que el problema no sea de origen ventilatorio, y si lo es, hay que tratar, ¿no?, pues intubarlo, ¿no? Y, de ser necesario, una cirugía inmediata para la laparotomía o toracotomía de resucitación, más una laparotomía según el caso, ¿no? Entonces son pacientes que deben ser intervenidos inmediatamente. Pero cuando el paciente viene inestable, lo primero que tenemos que hacer es establecer una buena vía, que la vía aérea esté permeable. Tenemos que controlar hemorragia, ¿no?, siempre y cuando sea visible. A veces hemorragia de cuero cabelludo sangra mucho. Y se debe aplicar líquidos endovenosos, ¿no? En esta etapa, si hay un manejo inapropiado, va a ser causa de mayor morbilidad, ¿no?, de esta paciente, que puede ser prevenible, ¿no? Cuando viene un paciente estable, ya el paciente se le puede hacer una historia más detallada, se hace un examen cuidadoso, se hace estudios diagnósticos y se determina, ¿no?, si existe o no indicación para una intervención quirúrgica. Entonces, es un paciente que se puede manejar ya con mucha tranquilidad. En la evolución secundaria, ya una vez que va a pasar la evolución primaria, entonces ya tenemos que ver la evolución secundaria mediante una buena historia clínica, ¿no? En la historia clínica, lo primero que tenemos que ver cómo ha sido el mecanismo de producción del traumatismo, ¿no? El tiempo de evolución del traumatismo a la llegada al hospital, los antecedentes personales del paciente y las maniobras que han sido realizadas antes de llegar al hospital. En la evaluación física, siempre, como toda historia, hay que hacer una buena inspección, auscultación, percusión, palpación. Hay que evaluar la estabilidad pélvica, porque son muchos pacientes que llegan, son politraumatizados, a veces con fractura pélvica, ¿no? Y hay que hacer un examen del perineo genital, y siempre hay que hacer un tacto rectal para ver si hay sangre o no, ¿no?, en el recto. Dentro de las pruebas complementarias tenemos las analíticas de acuerdo a la patología, el electrocardiograma, ¿no?, la radiografía de abdomen, radiografía de tórax, radiografía de pelvis. Entre las pruebas especiales que le podemos hacer a un paciente que viene por un traumatismo abdominal, ¿no?, más que todo cerrado, es la paracentesis, la lavado peritoneal diagnóstico, la ecografía diagnóstica, la tomografía axial computarizada y la laparoscopía. Hay que tener en cuenta que aproximadamente el 5% de los pacientes con traumatismo abdominal cerrado significativo van a tener también concomitantemente, ¿no?, trauma de cráneo, de tórax, extremidades, ¿no?, por lo cual puede afectar el tiempo necesario para observar y definir su intervención, ¿no? Entonces, a veces
Eso hace que se retrase una cirugía, ¿no?, de abdomen, ¿no?, por los otros órganos comprometidos o otros sistemas comprometidos. Como le digo, dentro de los exámenes que se solicitan en un paciente con trauma abdominal, tenemos la radiografía, ¿no?, de tórax, que esto no, a veces acá como vemos, ¿no?, puede tener una hernia diafragmática traumática, ¿no? Vemos acá contenido intraabdominal dentro de la cavidad torácica, ¿no? La radiografía de abdomen también, como digo, sirve para ver neumoperitoneo, la radiografía de pelvis para ver si hay una fractura de la pelvis que nos puede llevar a un hematoma pélvico, ¿no?, retroabdominal pélvico. Otra cosa que podemos hacer es la paracentesis, ¿no? Como vemos, la paracentesis se usa a veces para ver si hay líquido dentro de la cavidad, ya sea sangre, y normalmente se hace a nivel de la línea sombreada, ¿no?, azul sombreada. Entonces, con una aguja o una jeringa introducimos, ¿no?, en la pared abdominal, atravesamos la piel, tejidos cutáneos, los músculos, y llega al periósteo y se aspira. A veces se usa, como le digo, pacientes que vienen chocados, y no tenemos el ecofaz en el momento, y se punza y se aspira, ¿no? Y si hay sangre, ¿no? Lo que se usaba antes con mayor frecuencia era el lavado peritoneal diagnóstico, que prácticamente está dejando de lado desde que aparece el ecofaz y la tomografía, ¿no? Este es importante para el manejo del trauma abdominal. Se debe practicar tempranamente en un paciente que está hipotenso, ya que sus resultados, ¿no?, si son positivos, ¿no?, o negativos, nos van a orientar a un diagnóstico y el tratamiento que se debe realizar. Esta técnica fue introducida, lo trajo Roth en 1965, y se dice que solamente necesita 30 mililitros de sangre dentro de la cavidad peritoneal para producir un lavado microscópicamente positivo. Actualmente, el lavado peritoneal diagnóstico se usa con dos propósitos: para prueba rápida de detección de un paciente hemodinámicamente inestable, cuando se hace una prueba, un ecofaz confuso, o para evaluar las lesiones de víscera hueca. Hay que tener en cuenta que aún en presencia de un estudio evidentemente positivo, muchas veces cuando uno entra a operar, ¿no?, un 30% va a tener lesiones insignificantes muchas veces, o ya parado el sangrado. El lavado peritoneal diagnóstico es positivo cuando al momento de introducir la cánula, uno aspira unos 10 mililitros de sangre, ¿no?, 10 o más mililitros de sangre. O luego de introducir 1 litro de lactato ringe o suero fisiológico, hace el lavado y luego aspira, y hay un conteo de hematíes mayor de 100.000 por milímetro cúbico, conteo de leucocitos mayor de 500, o se detecta bilis, bacterias o contenido alimentario. El ecofaz es prácticamente una de las pruebas que se usa con mayor frecuencia en los tramos abdominales cerrados, ¿no?, más que todo para detectar líquido o sangre, ¿no? Dentro de las ventajas, bueno, ecofaz se dice por las siglas en inglés, ¿no?, como vemos las ventajas son bajo costo, rápido, te lo lleva a cualquier sitio por su portabilidad, y es una prueba no invasiva. Normalmente, cuando uno hace el ecofaz, va a evaluar los espacios subfrénicos, ¿no?, el espacio de Morrison, o sea, el espacio subhepático, los canales paracólicos, la pelvis y el pericardio muchas veces. Por eso el ecofaz ahora también se hace hacia el tórax, ¿no? Se dice que el ecofaz tiene una sensibilidad de 80 a 95% para detectar una hemorragia intraabdominal, pero se encuentra más limitada cuando hay poco líquido, ¿no? Cuando hay menos de 250 centímetros de líquido libre, se hace un poco más difícil la evaluación. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el ecofaz no va a sustituir a la tomografía, porque como sabemos, la tomografía va a tener una mejor definición de los órganos y va a evaluar el retroperitoneo. Mejora el retroperitoneo. Entonces, el ataque abdominal es otra de los exámenes que se realiza siempre y cuando el paciente está estable, ¿no?, se puede movilizar. Entonces, la tomografía ha tomado lugar del lavado peritoneal diagnóstico como método regular de detección para traumas abdominales contusos. Hay que tener en cuenta que, más allá de la evaluación abdominal por la tomografía,
También puede evaluar simultáneamente lesiones vinculadas tanto a fracturas vertebrales y pelvianas. Y esta prueba es tan sensible como el lavado peritoneal para lesiones abdominales. Sin embargo, se dice que hay reserva siempre y cuando por el costo más alto, así como mayor cantidad de tiempo recorrido para su uso. Bueno, acá tenemos una tomografía, ¿no?, donde vemos una lesión de hígado, ¿no? Otro de los exámenes que se pueden hacer es la angiografía. Entonces, la angiografía más que todo se realiza cuando tenemos un sangrado de una víscera sólida, ya sea hígado o vaso, que cuando vemos que hay una extravasación del contraste, se hace una angiografía, ¿no? Y podemos darle tratamiento, ¿no?, mediante una embolización. Acá tenemos la comparación entre las tres exámenes que se realizan: el lavado peritoneal diagnóstico, el ECOFAST y la TAC, ¿no? Tenemos las ventajas y las desventajas y cuándo debe indicarse, ¿no? Como vemos, siempre el ATAC se debe hacer cuando el paciente está estable, ¿no?, porque hay que movilizar al paciente. Otros exámenes que se usan también para diagnosticar es la laparoscopía, ¿no? La laparoscopía también se usa, pero a veces no es 100% diagnóstico definitivo, porque a veces se pueden escapar algunas lesiones inadvertidas. Como vemos, la laparoscopía diagnóstica, una ventaja teórica de la prueba es facilitar el examen directo de las estructuras intraperitoneales. Su desventaja es que tiene un carácter invasor, ¿no?, la predicción no comprobada y el costo también. Otra de las cosas es que la laparoscopía no evalúa bien el retroperitoneal, ¿no? Es difícil, no evalúa el retroperitoneal. Lo otro también, muchas veces uno ingresa con el laparoscopio y ve lesiones de hígado, traumatas de hígado, ya sean laceraciones, ¿no?, y en algunas lesiones del vaso, pero con el laparoscopio no se puede observar la extensión y la profundidad de la lesión. Entonces, ¿cuándo se debe hacer una laparotomía en un paciente con un trauma abdominal? Primero, luego de la evaluación que se hace al paciente y la reanimación, debe hacer una laparotomía. Entonces, la laparotomía por trauma, uno debe realizarla en las mejores condiciones fisiológicas, ¿no?, que sean normales, sería lo más indicado, lo ideal, ¿no? Pero muchas veces tiene que hacer en ocasiones de una forma en pacientes críticos, ¿no? Entonces, en ocasiones tiene que ser de emergencia a urgencia, ¿no? O cuando uno ya ve o hay pruebas, ¿no?, constancia de que sí, de daño de órganos y vísceras. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de hacer una laparotomía? Entonces, cuando uno hace una laparotomía, lo primero que tiene que hacer es ver el control del daño que ha producido el trauma abdominal, ¿no?, que va a incluir primordialmente el sangrado, ¿no? Entonces uno tiene que parar el sangrado. Luego que para el sangrado va a identificar las lesiones, ¿no?, y va a controlar si hay un derrame de contenido intestinal, la contaminación, ¿no? Y en determinados pacientes, ¿no?, también se puede, ¿no?, realizar la reparación y la reconstrucción de los órganos afectados. Entonces, una laparotomía se tiene que ser basada muchas veces en la evaluación abdominal, ¿no? Entonces, cuando uno hace una evaluación abdominal y ve que hay datos tempranos de peritonitis, tiene que operar de todas maneras al paciente. Si el paciente tiene una hipotensión o una herida abdominal penetrante, también tiene que operar. Cuando hay sangrado de estómago, recto o tracto genitourinario, ¿no?, debido a un trauma penetrante, también tiene que hacer una laparotomía. Toda herida por arma de fuego que involucra la cavidad peritoneal o estructuras retroperitoneales, vasculares o viscerales, y un paciente que llega a emergencia, a veces con evidenciación ya sea de intestino delgado o con el PIPO, también tiene que entrar a una laparotomía, ¿no? Entonces, pero también está indicado la laparotomía mediante estudios radiológicos, ¿no? Si uno ve que hay aire libre, ¿no?, en la cavidad, o hay presencia de aire en el retroperitoneo cuando hay una ruptura de duodeno, hay presencia de aire en el retroperitoneo, o cuando hay una rotura de diafragma, un trauma abdominal cerrado, ¿no?, como vimos en la foto, cuando un trauma, de rotura de una hernia diafragmática traumática, entonces tiene que ingresar a la laparotomía.
Otra de las cosas que también que está basado en estudios radiológicos para que entre la laparotomía es cuando, mediante la TAC, se evidencia que el contraste demuestra una ruptura del tracto gastrointestinal, una lesión de la vejiga intraabdominal, una lesión del pedículo renal o lesión parenquimatosa visceral grave. Entonces, mediante los estudios también de radiológicos, nos va a indicar que el paciente tiene que ser operado mediante una laparotomía. Cuando uno hace una laparotomía, ¿no? Entonces, va a necesitar, ¿no? Hacer siempre una incisión, ¿no? Vertical, ¿no? Grande, una incisión cifapúbica, ¿no? Como sabemos, en la mayoría de las heridas penetrantes por arma de fuego van a requerir una laparotomía inmediata, como vemos, una incisión cifopúbica más o menos. Luego, cuando uno hace la apertura, tiene que realizar, cuando uno va a operar al paciente, tiene que siempre darle antibiótico profiláctico, ¿no? Y como digo, se recomienda una incisión vertical sobre la línea media, ¿no? Línea alba. Cuando uno ingresa por la laparotomía, lo principal que hay que hacer es controlar el sangrado, ¿no? A veces para controlar el sangrado, a veces hay que poner gasas, ¿no? Con esponja para poder sacar todos los coágulos, ¿no? Y luego uno, este sangrado tiene que controlarlo mediante, a veces, empaquetamiento, cuando el sangrado no para, ¿no? O si uno encuentra el vaso sangrante, puede ligarlo o cauterizarlo. En toda la laparotomía, ¿no? Se tiene que hacer una exploración meticulosa y sistemática, ¿no? Hay que revisar el diafragma, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Como sabemos, el diafragma mayormente en traumatismo cerrado puede producir una hernia diafragmática del lado izquierdo, ¿no? Porque no hay hígado ahí. En el lado derecho protege el hígado. Hay que revisar el hígado, el vaso, los riñones y toda la longitud, ¿no? Del intestino, desde el hiato hasta el recto, ¿no? Anterior. A ver, para eso, muchas veces tenemos que hacer la esterilización de todas las asas intestinales huecas, ¿no? Entonces, para poder revisar todas y no dejar una lesión, ¿no? Inadvertida. Otra cosa que tenemos que ver también, un traumatismo abdominal cerrado, ¿no? Es que hay que visualizar también el retroperitoneo, ¿no? Como vemos acá, en la zona 1, ¿no? Donde se encuentra el páncreas duodeno, hay que revisar, a veces más que todo se ve en pacientes, ¿no? Que tienen un traumatismo contuso, ¿no? Que puede haber lesión de órganos, ¿no? Como el páncreas o el duodeno, por compresión sobre la columna vertebral. Entonces, a veces, con el timón del chofer, a veces presiona y va contra la columna y puede lesionar tanto el duodeno como el páncreas, o por el cinturón también de seguridad en los automóviles. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que muchos de los pacientes en el retroperitoneo van a tener hematomas, ¿no? Pero si encontramos un hematoma retroperitonal de la pelvis, aquí sí, que mayormente se da por fracturas pélvicas, acá sí no se debe aperturar, ¿no? Porque si uno apertura, hay un riesgo de una hemorragia incontrolada. Yo he visto que ha habido aperturas así, y prácticamente en llamada vascular, y al final han tenido que controlar la hemorragia con taponamiento. Mientras que en hematomas retroperitoneales, que están ubicados por fuera de la pelvis, normalmente están asociados con la vena cava inferior, acá sí hay que aperturar, ¿no? Y hay que drenar y hay que hacer las ligaduras, ¿no? O la cauterización. El empaquetamiento se usa más que todo cuando uno no puede controlar el sangrado. Entonces, de ser necesario, entonces, cuando uno no puede controlar el sangrado, se tiene que hacer un empaquetamiento, más que todo se ve, o lo hacemos nosotros, en el hígado, ¿no? Pero también se puede hacer en el psoas y en la pared muscular, ¿no? Posterior. Cuando uno hace el empaquetamiento del hígado, esto hay que programar una reexploración para retirar las gasas, ¿no? Del packing, ¿no? Entre 24 a 48 horas después, para evitar, ¿no? Adherencias o infecciones, ¿no? Producto de exceso. Como vemos en el caso del hígado, ¿no? Debe ser entre 24 y 48 horas. El primero o segundo día debe retirarse el packing.
Es la forma como se pone el packing, ¿no? Si tenemos una lesión, ¿no? En la cara, al segmento 7 8 del hígado, entonces se pone el packing, ¿no? Hace compresión, pero debe ser una compresión no muy intensa, porque puede producir también necrosis. Y este packing se debe estudiar a las 24 o 48 horas para evitar que haya tejido de granulación y se pegue. Cuando uno saca el packing, puede sangrar, ¿no? Y también evitar, como digo, la infección, producción de absceso. Cuando un paciente viene con un trauma abdominal, ¿no?, abierto, muchas veces exploramos la herida, ¿no? Entonces, cuando uno explora la herida, hay que buscar definir su vector, ¿no? ¿Cuál es su trayectoria? Entonces, de acuerdo a su trayectoria, uno puede determinar, ¿no?, para ver qué órgano está afectado, ¿no? Entonces, va a ser como ayuda diagnóstica y para ver qué abordaje quirúrgico vamos a realizar. Si es una herida superficial y solo compromete, hay que ver si solo compromete el tejido celular subcutáneo, ¿no? Muchas veces vienen con heridas y no son, son solamente superficiales, no atraviesan toda la pared, ¿no? Y la otra, si penetra toda la cavidad, penetran a la cavidad abdominal, ¿no? Entonces atraviesan las fascias transversales. Como vemos acá, desde el punto de vista operativo, en el abdomen anterior se dice que es una herida punzopenetrante, ¿no? Cuando atraviesa las fascias transversales, cuando es en la región lumbar, tiene que atravesar la fascia tóraco-abdominal superficial, ¿no? Y cuando es tóraco-abdominal, tiene que atravesar la fascia torácica superficial. Entonces, si atraviesan eso, entonces ha llegado a la cavidad, ¿no?, abdominal. Para explorar la herida, ¿no?, que viene por un paciente con un trauma abdominal abierto, se debe poner anestesia local, ¿no? Se debe aperturar a nivel, ver, atravesar la fascia del músculo y luego, si puede, introducir el dedo para ver si llega a la cavidad peritoneal o un instrumento romo, ¿no?, para ver si llega a la cavidad abdominal. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que cuando uno hace exploración de heridas traumáticas, hay que ver si la herida es superficial o no penetrante, o si es penetrante, ¿no? Si es superficial o no penetrante, como vemos acá, ¿no?, después de la operación, el paciente va a ser dado de alta y lo único que tiene que hacer es darle la profilaxis, ¿no?, antitetánica, lavado, debridamiento, sutura, y también se le da su antibiótico, ¿no? Si considera que la herida es penetrante, acá sí tiene que ser hospitalizado, ¿no?, quedarse en observación, y se va a iniciar una evaluación según su locación topográfica para ver a qué órgano o qué estructura está comprometida. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la exploración de heridas traumáticas, que hay algunos pacientes en el cual no se debe, ¿no?, explorar, ¿no? ¿En qué pacientes no se debe explorar? Son en los pacientes que tienen heridas, pero con inminencia de muerte. En heridas técnicamente imposibles de explorar, por ejemplo, heridas por arma de fuego o carga múltiple, ¿no? Estas normalmente no se pueden explorar cuando son cargas múltiples con perdigones, ¿no? No se puede explorar. Heridas con penetración obvia, por ejemplo, si el paciente viene con evisceración, ya sea del epíplon o de una víscera, ¿no?, entonces ya no se va a explorar, más que todo se pone una gasa y tiene que ser operado una laparotomía. O un paciente que tiene una herida soplante, ¿no? Cada vez que moviliza el abdomen sale aire, entonces también ya no es necesario explorar. A veces hay pacientes, ¿no?, que se hacen una laparotomía, pero que no pueden resolverse en un solo acto operatorio. Entonces va a ser resuelto su problema del trauma abdominal en varias operaciones. Entonces, en la primera operación se dice que se hace una cirugía de control de daño. Entonces, ¿cuál es la indicación para hacer una cirugía de control de daños? Es cuando uno tiene necesidad de terminar rápidamente la laparotomía porque el paciente se encuentra hipotérmico, coagulopático o sangrando mucho, ¿no? Hay una mala respuesta a la situación, ¿no? Entonces, cuando hay incapacidad para controlar la hemorragia mediante hemostasia directa, en este caso, ¿no?, como vimos en las lesiones graves de hígado, ¿no?, o hematomas retroperitoneales o pélvicos, normalmente se hace, le pone packing, ¿no? O cuando hay también incapacidad para cerrar formalmente el abdomen sin tensión debido al edema visceral masivo,
al empaquetamiento que se coloca previniendo el síndrome de compartimental. Entonces, acá hay que prevenir el síndrome comportamental. O cuando eso hacer una cirugía mayor de 90 minutos, ¿no? O sea que cuando hace una cirugía extensa, ¿no? Como cuando tenemos una lesión de duodeno o de páncreas, tiene que hacer una operación de Whipple, ¿no? Una pancreatoduodenectomía, ¿no? O cuando uno, por decir, ve que hay una ligera isquemia intestinal y entonces quiere verlo después, a ver si ha habido una buena revascularización, ¿no? Entonces también puede ser necesario, ¿no? Una nueva operación, ¿no? Entonces, con la necesidad de regular el contenido intraabdominal, ¿no? Como vemos en el control de daño, tiene que ser una cirugía rápida. Si tenemos ruptura de vísceras huecas, tiene que retirarse todo lo que está y ligarse más que todos los cabos, tanto proximal como distal, ¿no? Y esto puede ser con hilo de algodón o con sutura mecánica. Una vez que uno hace el control de daño, entonces tiene que cerrar el abdomen, pero a veces, como digo, las asas están edematizadas, se le ha puesto packing, se le ha puesto gasa dentro de la cavidad, entonces no se puede cerrar el abdomen. Entonces acá se usan la bolsa de Bogotá. Entonces la bolsa de Bogotá, ¿no? Se usan suturadas a la piel, ¿no? Otras a la aponerosis. Normalmente en otros casos no lo usamos más a la piel, menos a la aponerosis porque daña el tejido aponerótico para después cerrar la cavidad. Acá tenemos una catástrofe abdominal, ¿no? Un paciente que se tiene que rodear varias veces, ¿no? Un trauma abdominal cerrado. Entonces, en la secuencia de control de daños, tenemos que, una vez que el paciente entra a la sala de operaciones, lo primero que tenemos que hacer es controlar la hemorragia. Luego, controlar la contaminación y, de ser necesario, ¿no? Se puede hacer un tratamiento intraabdominal o un cierre temporario. Luego, una vez que se evita, ¿no? La acidosis metabólica, la hipotermia y la colopatía, que son la triada de la muerte, pasa a terapia intensiva, ¿no? Para que se estabilice, ¿no? Tanto hemodinámicamente, se haga la corrección de la colopatía, recalentamiento corporal, se da un soporte ventilatorio, luego que está estabilizado, ¿ya? Que normalmente debe ser en las primeras 24 a 48 horas, se dice que cuando es más de 9 días, entonces el pronóstico es peor, ¿no? Llega al quirófano y aquí ya se hace la remoción del taponamiento, se hace la recuperación definitiva del paciente, ¿no? Y luego vuelve a UCI para que siga, ¿no? Su manejo. Acá tenemos algunas indicaciones para retorno de urgencia al quirófano, un paciente, ¿no? Que ha sido operado de un trauma cerrado o un trauma penetrante, ¿no? Entonces vemos a uno, si el paciente está neumoténico, pero sangra más de 2 unidades, tiene que ser reoperado, un cerrado, ¿no? Mientras que en el penetrante, si sangra más de 15 unidades y hay hipotermia, tiene que ser operado, reoperado, ¿no? Pero para hacer una cirugía ya electiva, ¿no? Un paciente que ha hecho un control de daño, entonces para ser operado, entonces el paciente está apto cuando tiene una temperatura mayor de 36 grados, ¿no? El tiempo de coagulación está de protonina menor de 15 segundos, ¿no? Y hay un balance del lactato sérico normal, ¿no? Acá tenemos un algoritmo diagnóstico en todo traumatismo cerrado de abdomen. Como vemos acá, el paciente que viene con un traumatismo cerrado de abdomen puede venir estable o inestable, ¿no? Si viene inestable, acá inmediatamente hay que hacer el lavado peritoneal, la ecofaz, y si encontramos líquido dentro de la cavidad, cirugía, ¿no? La parotomía. Y si está negativo, hay que determinar una causa extraabdominal. Como sabemos, la sangre también se puede acumular en gran cantidad en el tórax, ¿no? De 2 a 5 litros, en la pelvis, ¿no? También más de casi 2 litros, o en traumatismo del enfermo, puede acumular hasta 1 litro, ¿no? Si el paciente viene estable, entonces se hace una ecografía diagnóstica, ¿no? Y si vemos que hay líquido libre o lesión orgánica, ¿no? Le vamos a mandar al ATAC, ¿no? Pero si no hay ninguna lesión, se pone en observación y probablemente este paciente va a ser dado de alta. Cuando se hace el ATAC, ¿no? Entonces vamos a ver si hay una lesión de una víscera hueca o una víscera sólida, ¿no? Como sabemos, la víscera sólida, si está estable, se pone en observación, ¿no? ¿No? Se da un tratamiento conservador. Si el motociclito sigue estable, sigue en observación y probablemente a cabo de 5 a 7 días se va de alta.
Pero si el hematocrito desciende, entonces hay que hacer una laparoscopía, ¿no? Y hay que ver si hay una hemorragia activa, se hace una angiografía, y si se ve el sitio sangrado, ¿no? Se puede hacer una embolización, y no ser positiva el tratamiento, se hace una laparotomía. Pero si no hay un sangrado activo, se pone en observación. Otra de las cosas, cuando la víscera, hay una lesión de víscera maciza y está estable, se pone en observación y se va posteriormente a tu casa. Otra de las cosas que tenemos que ver cuando hay un ataque de abdomen con ruptura de víscera hueca, ¿no? Acá sí siempre tiene que ser la paratomía exploradora, ¿no? Un paciente porque va a tener peritonitis. Aquí sí no es un tratamiento, tiene que ser operado de todas maneras. Como vemos acá, un traumatismo abdominal con lesión de hígado. Acá cuando son sangrado masivo, doble, cuarto grado, entonces de shock, entonces tiene que ser operado. Acá tenemos, ¿no? Una hernia diafragmática traumática del lado izquierdo. Y un traumatismo abierto, ¿no? Hay que ver cómo llega el paciente, se hace la reanimación y si está inestable o estable, ¿no? Si está el paciente, se hace la reanimación y está inestable, se hace una laparotomía. Si se estabiliza, si está el paciente estable, se hace una historia clínica, se hace placas de rayos X, ecografía, TAC, o se puede hacer una exploración local, ¿no? Si vemos que no penetra la cavidad, tratamiento no operatorio y alta, ¿no? Si es penetrante, pero hay duda, ¿no? Que haya lesionado, haya pasado la cavidad, se hace una videolaparoscopía, ¿no? Si vemos que no ha penetrado, también no se opera. Pero si vemos que ha penetrado, la parotomía. En un penetrante, ¿no? Se debe hacer la parotomía, ¿no? Y si es lesión de un órgano macizo, también acá vemos, ¿no? Que a veces puede ser no operatorio, ¿no? Normalmente en todo paciente con una lesión de una hueca va a haber peritonitis, tiene que hacer una laparotomía. Cuando vemos que hay un resangrado, ¿no? De un órgano sólido, macizo, se tiene que hacer una angiografía diagnóstica, ¿no? Y terapéutica, ¿no? De no ser exitosa, la laparotomía, y de ser exitosa, se va de alta. Acá tenemos un paciente por un trauma abdominal abierto, ¿no? Por arma de fuego. Como vemos, ahí, estos pacientes tienen que ser operados de todas maneras y tiene que hacerse una buena revisión de toda la cavidad abdominal en forma sistemática, ¿no? De todos los órganos. En un paciente que viene con un traumatismo abdominal abierto por arma blanca, normalmente la arma blanca no se debe retirar, solamente debe retirarse con visión directa, ¿no? Ya en el acto operatorio, porque muchas veces puede estar conteniendo sangrado. En un paciente viscerado que llega de emergencia, ya sea por asa intestinal o por epíplon, normalmente no debe tratar de reintroducirlo, se debe poner una gasa húmeda, ¿no? Y llevar a sala de operaciones para ser operado. Hay que tener en cuenta también que a veces hay lesiones penetrantes en la región lumbar, ¿no? Y como sabemos, en el retroperitoneo, ¿no? También puede encontrarse el colon ascendente o colon descendente, el colon descendente y puede haber lesión, entonces haber salida de contenido fecal. Acá tenemos una tabla para ver la escala de lesiones del vaso, ¿no? Por la Sociedad Americana de Cirugía de Trauma, donde vemos, ¿no? Cuando es de grado 1 del vaso, ¿no? Cuando es de grado 2, grado 3. Normalmente cuando son lesiones del vaso, a veces son difíciles de manejar y muchas veces terminan en esplenectomía, ¿no? No es tanto como en el hígado. A veces se dice que uno puede controlarlo, pero a veces sangran y sangran y tiene que ser operado, ¿no? Como vemos acá, una lesión esplénica con hematoma subcalcular, a pesar de que solamente la ruptura era de 1 centímetro, esta lesión seguía sangrando y tuvo que ser operado, ¿no? Mientras en la escala de lesiones del hígado, normalmente dice que tiene que ser
se da un tratamiento, ¿no? Conservador hasta una lesión de tipo 3, ¿no? Pero ha habido también lesiones de tipo 4 que salen, ¿no? Con tratamiento conservador, o sea, que solamente sin tratamiento quirúrgico. Bueno, acá tenemos un algoritmo para el tratamiento quirúrgico de las lesiones hepáticas, ¿no? Hay que ver el traumatismo hepático hemorrágico, si es grave o es leve, ¿no? Si uno opera y encuentra que es leve, podemos hacer hemostasia, como hemostasias tópicos, te puede hacer rafía de la parte del hígado, ¿no? Que está sangrando, o se puede hacer también coagulación con bisturí eléctrico o argón, ¿no? Pero si la hemorragia es grave, entonces muchas veces una apertura y sangre, entonces uno tiene que hacer un taponamiento perihepático, ¿no? Y la regeneración. Si la hemorragia es controlada, ¿no? Se hace una laparotomía de control de daños. Y acá hay que considerar también la embolización arterial y se va a UCI a la regeneración. Si no se puede controlar, se puede hacer la maniobra de Pinkley, ¿no? Como es la compresión del pedículo hepático, ¿no? Entonces acá, si se controla, ¿no? Con la maniobra de Pinkley, se hace ligadura selectiva de los vasos, taponamiento con epipron, ¿no? Y si se controla, una vez que se controla esto, pasa a UCI para su reanimación. Si no es controlada, aquí hay que considerar ya, ¿no? La ligadura específica de la arteria hepática, ¿no? Y luego pasa a UCI de recuperación. Si la hemorragia no es controlada, se hace un taponamiento perihepático, ¿no? Luego pasa a UCI, ¿no? Y si no es controlada, se tiene que considerar ya un aislamiento vascular con técnica de derivación, ¿no? Para poder pasar a UCI. Como vemos, en los traumas abdominales, ¿no? Con lesión de una víscera sólida, se puede dar un tratamiento no quirúrgico. Es el manejo conservador, que está propuesto más que todo, como dice ahí, para vísceras sólidas, ¿no? Tanto hígado como vaso, ¿no? Que es una opción terapéutica, ¿no? Siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable, ¿no? Entonces son pacientes que tienen que estar estables, ¿no? Donovan propone que mediante hacer un seguimiento, ¿no? Mediante la tomografía axial computarizada, ¿no? Entonces, si hace una tomografía y hay un defecto menor del contorno de la víscera sólida comprometida, entonces hay la posibilidad de hacer un tratamiento conservador, ¿no? Pero si la colección perihepática también es menor de 250, cuando hay hematoma intrahepático, o lo principal, que no debe haber otras lesiones asociadas, ¿no? Siempre tiene que ser lesiones de un solo órgano. Los requisitos para el manejo no operatorio, ¿no? O sea, para el tratamiento conservador de una víscera sólida, son estabilidad hemodinámica, ausencia de signos clínicos de peritonitis, ausencia de lesión de víscera hueca, porque si está la lesión de víscera hueca va a dar peritonitis, ese paciente va a tener que ser operado de todas maneras. Tiene que ser siempre confirmada la lesión, ¿no? De la lesión esplénica hepática, para ver qué grado está, ¿no? Tiene que siempre haber un cirujano disponible, y un anestesiólogo y una sala de operaciones. Y otras cosas, tiene que haber disponibilidad de banco de sangre, porque a veces va a requerir transfusión de paquetes globulares. En lo que respecta al manejo y vigilancia de un paciente que será un tratamiento conservador, hay que ver, lo primero, monitorizar la presión arterial, cómo está su frecuencia cardíaca, su oximetría de pulso, y esto se hace durante 2 a 5 días. El control que tiene que hacer en el primer día tiene que ser cada hora, ¿no? Tiene que ser horario. El hematocrito también es importante, ¿no? Sacarle o controlarlo cada 6 horas durante el primer día y después, una vez al día, los días posteriores. Hay que hacer también un seguimiento con la tomografía, solamente si la condición clínica lo indica, ¿no? Si vemos que está deteriorante, hay que hacer una tomografía para ver si hay un aumentado sangrado o no. Administración de vía oral se puede hacer después de 12 horas, siempre y cuando el paciente esté estable, está evolucionando bien, y se puede progresar de acuerdo a la tolerancia. La administración de analgésicos también de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿no? De acuerdo si tiene mucho dolor o no. Otra de las cosas que tiene que hacer es la profilaxis tromboembólica, ¿no?
Y esto se hace después del primer día del evento, ¿no? El reposo de cama es importante, ¿no? Nosotros normalmente hacemos que no se movilice el paciente, que no se levante ni al baño, entonces durante los 2 a 5 días posteriores al trauma. La restricción de actividad física, normalmente lo hacemos hasta que cicatrice la lesión, ¿no? A veces pueden pasar 15, 20 días. ¿Cuánto está indicado, ¿no? Una cirugía a un paciente que le está dando un tratamiento conservador? Cuando el paciente hace un choque hipovolémico, cuando hay extravasación del medio de contraste o un pseudoaneurisma, ¿no? Pero ahí también, bueno, como digo, a veces podemos hacer una angiografía con un tratamiento embólico, ¿no? Un abdomen agudo, o cuando hay una obstrucción mayor de 4 unidades de paquetes globulares. Bueno, ese es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Hay que tener en cuenta también que cuando hay traumatismo abdominal abierto o cerrado, también puede haber lesiones de otras vísceras, ¿no? Como del estómago, ¿no? También a veces cuando es lesión del estómago, normalmente es única cuando es por trauma abdominal por rama blanca, ¿no? Pero cuando es por proyectil de arma de fuego, muchas veces, ¿no? Está comprometido otros órganos. Otra de las cosas que en un trauma abdominal cerrado, muy pocas veces se lesiona, ¿no? El estómago. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que cuando hay lesión del estómago por arma blanca, hay que siempre explorar no solamente la cara anterior, sino la cara posterior del estómago. Para eso hay que llegar a las transcavidades de los epiplones, porque muchas veces algunos cirujanos ven nomás la lesión de la cara anterior del estómago, lo suturan, y el paciente evoluciona mal con peritonitis, y cuando también ha atravesado la cara posterior del estómago. Entonces hay que revisar siempre la cara posterior del estómago para hacer la rafía correspondiente, ¿no? Que se hace normalmente en 2 planos, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que a veces hay lesiones, ¿no? De duodeno. Esas lesiones de duodeno son a veces difíciles de diagnosticar al inicio, y uno demora en un diagnóstico, y cuando entra a operar, prácticamente ya es difícil el manejo, ¿no? Y a veces hay que hacer una exclusión pilórica, ¿no? O a veces llegar a una operación de Whipple, como vemos, ¿no? Cuando también hay lesión de cabeza de páncreas. Otra de las cosas también que a veces hay lesión también del retroperitoneo, que son más difíciles de evaluar, lesión del riñón, de uréteres, también de intestino delgado, ¿no? De intestino delgado a veces hay que hacer rafía, resecciones, anastomosis primarias, ¿no? O a veces también hay lesiones de colon, que hay que hacer también ostomías. Entonces, es prácticamente en el abdomen, un trauma abdominal cerrado, mayormente se lesionan, como le digo, el hígado, el vaso, las vasas delgadas, pero un abierto puede lesionar muchos órganos, ¿no? Por más que todo cuando es por proyectil de arma de fuego, ¿no? Puede lesionar colon, intestino delgado, barretoperitoneo, grandes vasos, ¿no? Entonces, es importante saber eso, ¿no? Pero lo más frecuente, como le digo, son las lesiones de las vísceras sólidas y del intestino delgado, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, una consulta. Sí. ¿Podría explicarnos otra vez cuándo es que se usa la bolsa de Bogotá? No entendí muy bien eso. Ya, la bolsa de Bogotá. Cuando el paciente, uno normalmente cuando va a cerrar la cavidad peritoneal, la pared abdominal, tiene que cerrar sin tensión, ¿no? Pero si uno ve que va a haber mucha tensión, va a haber aumento de la presión intraabdominal que puede ser mayor de 20 milímetros de mercurio, y esto va a producir que haya una disminución de la irrigación de los órganos internos, del hígado, del vaso, del intestino. Entonces, para evitar eso, tenemos que usar la bolsa de Bogotá. O cuando un paciente va a tener que ser reoperado, ¿no? Si yo tengo un paciente que solamente le he hecho control de daños, ¿no? He dejado, he rafiado nomás los intestinos, he puesto taponamiento, ¿no? Entonces, puedo tener que abrirlo nuevamente, ¿no? Para reoperarlo, entonces te pone la bolsa de Bogotá. O si yo tengo un paciente, ¿no? Que quiero explorar porque tengo duda de que probablemente un tejido
un segmento de intestino se va a necrosar y quiero revisar órganos, entonces tengo que dejar la bolsa de Bogotá. Entonces, la bolsa de Bogotá se deja por dos motivos, ¿no? Cuando el paciente va a ser reparatomizado en forma ya programada, o cuando hay mucha tensión para cerrar la cavidad. Entonces, ahí se usa la bolsa de Bogotá que se pone alrededor, que se fija hacia la piel o hacia la aponeurosis del paciente. Esos son los motivos por los cuales se usa la bolsa de Bogotá. Cuando el paciente va a ser reparatomizado, ¿no? Ya en forma programada, o cuando hay una dificultad para poder cerrar. Cuando yo le pongo, por decir, el packing del hígado, la sal está intestinado, entonces no puedo cerrarlo con facilidad, entonces mejor dejarle la bolsa de Bogotá, porque este paciente va a ser reoperado posteriormente. Para eso se usa la bolsa de Bogotá. No sé si Entonces se entendió. utiliza cuando hay tensión en la cavidad, ¿o? No, se usa cuando la pared abdominal no se cierra, no se puede cerrar porque hay mucha tensión. Y la otra, cuando uno va a hacer cirugías programadas para laparatomías, relaparatomías programadas, ¿no? Pues si yo tengo un paciente que viene con un traumatismo abdominal, ¿no? Y que tengo que nuevamente hacerle el tratamiento posterior, o tener que hacer rafía, anastomosis, entonces le dejo la bolsa de Bogotá porque va a ser más fácil para poder recuperarlo, ¿no? Entonces, como le digo, se usa la bolsa de Bogotá cuando el paciente va a ser reparatomizado, ¿no? O sea, que va a ser nuevamente operado. O cuando hay mucha tensión al cierre de la pared. Normalmente cuando hace uno control de daños, el paciente va a ser operado, a veces 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? Hasta solucionar su problema. Entonces yo le dejo la bolsa de Bogotá, ¿no? Pero si viene un paciente que ha tenido una peritonitis, que quiero cerrarlo, ¿no? Y hay mucha tensión, también le dejo la bolsa de Bogotá. ¿Por qué? Porque si yo lo cierro con esa tensión, va a haber una hipertensión intraabdominal. Y cuando aumenta la presión intraabdominal, va a haber una dificultad en la irrigación de los órganos. Entonces puede llegar a isquemia, necrosis. Entonces hay que poner la bolsa de Bogotá para evitar ese problema. No sé si más o menos has entendido. Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Como le digo, el tramo abdominal cerrado es lo más difícil de diagnóstico. Gracias a Dios ahora tenemos el ECOFAS ¿no? Y tenemos mayor pruebas diagnósticas, ¿no? Pero el problema es retardar, ¿no? Porque muchos de los pacientes van a morir por hemorragia, ¿no? Y por sexo. Entonces, por eso, sepsis cuando hay una perforación de una víscera hueca. Y si uno no lo diagnostica, y mayormente problemas cuando es retroperitoneal es peor todavía, ¿no? Yo he visto pacientes que han fallecido con traumatismo abdominal cerrado, ¿no? Con lesión de duodeno del chofer, ¿no? Que por compresión del timón ¿no? Contra la columna, ¿no? Entonces ha lesionado el duodeno, ¿no? La segunda parte del duodeno, entonces ha hecho una sepsis, una peritonitis sepsis. No sé si tienen alguna otra pregunta. Doctor, ¿y la operación de Sí. control de daños, cuál era Sí, su concepto? el control del daño, mire, el problema es cuando viene un paciente, ¿no? Con un traumatismo abdominal, que el paciente está inestable, ¿no? Está sangrando mucho. Entonces, la operación va a demorar mucho tiempo. Yo si trato de solucionar todo el problema, me puede demorar 2 horas, ¿no? Pero va a entrar la triada de la muerte, ¿no? Acidosis metabólica, ¿no? Va a haber hipotermia y va a haber coagulopatía, ¿no? Entonces, para evitar eso, si yo veo que la operación va a durar mucho tiempo, el paciente no está fisiológicamente bien, entonces solamente hago control de daño. ¿Qué hago control de daño? Veo todos los órganos comprometidos.
Si veo que está comprometido el intestino delgado y tiene ahí perforación de intestino delgado, entonces yo no voy a tratar de resecarlo y unirlo primariamente. Agarro, corto, ligo. Si veo que está sangrando un vaso de gran calibre, a veces pongo un chum, ¿no? un catéter y lo anudo, ¿no? Otra cosa, si veo que está sangrando mucho el hígado, le hago su packing, lo empaqueto, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, ahí está prohibido hacer ostomías. Entonces, tiene que ser una operación lo más rápidamente posible. Entonces, ese control de daño, ¿no? Un paciente que no va a tolerar una cirugía, porque a veces hay cirujanos que se demoraban más de 2 horas y después el paciente salía bien operado, estaba bien operado, después moría, porque hacía la triada de la muerte, hacía hipotensión, acidosis metabólica y coagulopatía. Entonces, para evitar eso, para que llegue a esa triada de la muerte, entonces tiene que ir lo más rápido posible, ¿no? Y ponerle, como le digo, controlar nomás toda la sepsis y la hemorragia y mandarlo a UCI para que lo estabilice. Una vez que UCI lo estabiliza, corrige toda la deficiencia, ¿no? Su lactato, toda la cosa, su presión, entonces nuevamente se reopera. Se dice que se debe reoperar entre las 48 horas, ¿no? Más o menos, reoperar, o de acuerdo a la necesidad que cree conveniente el cirujano, ¿no? Y el intensivista. Ese es el control de daños. Entonces, como le digo yo, hay cirujanos que comienzan a reparar todo, cuando el paciente sale de sala, después fallece. Entonces, con este control de daños ha aumentado la sobrevida de estos pacientes. No sé si te he entendido. Gracias, doctor. Sí. No sé, ¿tienen otra consulta? Doctor, entonces ahí en la cirugía de control de daños se le podría dejar la bolsa de Bogotá porque va a ser reintervenido. Siempre se deja la bolsa de Bogotá. Siempre. Sea bolsa de Bogotá o también, o a veces bolsas o también de mallas, ¿no? Pero siempre se deja el abdomen prácticamente abierto, porque va a ser reintervenido 1, 2, 3, hasta 4 veces, o más veces, ¿no? Hasta que se solucione el problema. Ahí se deja la bolsa de Bogotá. Porque ¿qué hago cerrándolo bien yo para después a los 24 horas volver a abrirlo, ¿no? Es más trauma, entonces. La bolsa de Bogotá se deja, se fija nomás a la piel, y después uno corta y ya está dentro de la cavidad nuevamente. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, usted había Sí, mencionado en el algoritmo para el manejo que en los pacientes inestables se le hace una laparotomía exploratoria. ¿En qué momento entonces le hacemos el control de daño? no, cuando entra el paciente muchas veces entran inestables, ¿no? Si yo no puedo estabilizar al paciente, entonces tengo que entrar a sala, ¿no? Porque va a mejorar el momento, pero entra a sala. Una vez que entra a sala, ahí mismo tiene que hacer control, o sea, si el problema está inestable por sangrado, tengo que ahí mismo buscar el sitio de sangrado y tratar de ligar, ¿no? Si es por una víscera sólida, tratar de hacer el packing, ¿no? Presionar todo. Si es un vaso, si lo encuentro, lo ligo el vaso, ¿no? Entonces, ahí es el control de daño, ¿no? Porque el paciente va a entrar prácticamente inestable, ya está entrando probablemente a la triada de la muerte, ¿no? Porque cuando uno le pone más líquido, va a haber, o sangre, va a haber coagulopatía. Entonces, es un círculo vicioso ahí. Entonces, ahí uno tiene que entrar y controlar el daño. Porque si yo querer estabilizarlo al paciente, de repente no lo estabilice, el paciente va a fallecer, ¿no? Va a llegar a la triada de la muerte y va a fallecer. Entonces, si veo que no responde, entonces hay que entrar a la sala y tratar de hacer control de daño, ¿no? Porque ¿qué es lo que está produciendo? Más que todo es la hemorragia, ¿no? De los órganos sólidos, pues, que sangran bien, el hígado, ¿no? Y el vaso, pues, ¿no? Sangran bastante. Como le digo, en la cavidad abdominal se puede acumular mucha sangre, ¿no? Más de 5 litros, tranquilamente, toda la sangre de uno.
No sé si tienen alguna otra. No sé si quedó claro o no. El control de daño se usa en pacientes pues, que tienen, más que todo, lesión de múltiple de víscera. No solo una víscera, tienen múltiple de víscera. Tienen a veces de vasos, tienen de intestino, de órganos sólidos. No es solamente una lesión, tiene múltiples lesiones, ¿no? Es por eso control de daño por sangre, a veces no se puede solucionar en una sola operación, ¿no? No sé si más o menos Entonces, está claro, doctor, ¿no? ¿la cirugía de control de daño va antes de hacerle una laparotomía exploratoria o No, después? la cirugía de control de daño es con una laparotomía exploratoria. O sea que yo, ¿qué hago yo? Veo un paciente, ¿no? Que está inestable, todo, que no mejora, entonces yo le voy a hacer una laparotomía exploratoria. Aperturo el abdomen y veo si hay muchas lesiones múltiples que va a durar mucho la operación, le hago control de daño. Porque si yo trato de solucionar en una sola cirugía, va a demorar mucho y después va a morir. Entonces, uno lo que tiene que hacer es control de daños. Una vez control de daños, pone su bolso de guatá y lo manda a UCI para que lo estabilicen bien, que ya normalice. Una vez que ya se está estabilizado fisiológicamente el paciente, reingresa nuevamente para reparar todas las lesiones que tiene, ¿no? Que, por decir, si le han puesto packing, saca los packing. Si hemos cortado el intestino y hemos solamente ligado sus cabos, reanastomosarlos, ¿no? Si le han puesto un chung en alguna arteria, unir nuevamente, reparar la arteria, ¿no? Entonces, todo paciente, el control de daño el control de daño se hace con una laparotomía. O sea que el control de daño lo hace el cirujano de acuerdo al cirujano y al anestesiólogo. El anestesiólogo dice, oye, ¿cuánto tiempo va a durar? Porque el paciente está mal, ¿no? Está medio chocado, ya tiene problemas ya de acidosis, entonces me dice, no, va a demorar más de hora y media, no. Haz tu control de daño, ¿no? Entonces agarra y hace control de daños y cierra, ¿no? O el cirujano ve que hay muchas lesiones, ¿no? Entonces, como por decir, en un tramo de duodeno que tengo que hacerle una Whipple, ¿no? Una pancreatología, entonces no, agarro, ligo nomás, se acabó. Controlo de daño y después en una segunda operación ya voy reparando todas las estructuras dañadas, ¿no? O sea que el control de daño lo evalúa el cirujano cuando entra a sala de operaciones, ¿no? Yo Doctor, no puedo decir que, yo no puedo decir que voy a operarlo, voy a hacer control de daño, no. Yo cuando entro, abro el abdomen, hago la laparotomía, hago una incisión sifo-púbica, tiene una incisión amplia para revisar todo. Entonces veo que hay muchos órganos comprometidos y que va a demorar mucho y el paciente no está estable hemodinámicamente, tengo que hacer control de daños. No sé si se entendió. ¿Se entendió o no? Sí, sí, doctor, gracias. Como le digo, control de daño lo decide el cirujano, ¿no? De acuerdo a lo que encuentra al aperturar el abdomen, ¿no? Hacer la laparotomía. Entonces, ¿tienen alguna otra? Como le digo ahí, el problema de la evaluación siempre es el retroperitoneo, ¿no? En el retroperitoneo, como le digo ahí, hasta la parte posterior del colon ascendente y descendente, ¿no? Nosotros hemos tenido a veces pacientes que han venido acuchillados, ¿no? Por la parte de atrás y aparentemente ha empezado con nada y después ha comenzado a salir materia fecal, ¿no? Entonces, como vimos, ¿verdad? Comienzan a haber una contaminación, ¿no? Entonces el paciente tiene que ser tratado, ¿no? El retroperitoneo, pues, es lo más difícil muchas veces de evaluar, ¿no? Cuando son traumatismos, ¿no? Cerrados o abiertos, ¿no? Nosotros hemos tenido pacientes, por decir, que han venido, como le digo, con un traumatismo abdominal cerrado,
y a veces solamente han tratado lo que está intraperitoneal y no han revisado el retroperitoneo. Y por eso siempre un cirujano dice, ha revisado la zona 1, ¿no? A ver cómo está el páncreas, el duodeno, ¿no? Entonces siempre hay que ver, ¿no? Es por eso que uno tiene que saber cómo ha sido el accidente, ¿no? Cómo ha sido el trauma abdominal, ¿no? Si yo he sido chofer y el timón ha caído mi abdomen, entonces, y ahí por decir, puede haber una ruptura de una víscera sólida, tengo que revisar retroperitoneo, porque si no, si dejo pasar inadvertido esa lesión, yo he visto que han fallecido los pacientes. Después se han reoperado y se mueren. Cuando son lesiones de duodeno, ¿no? O de páncreas. Entonces tiene una alta posibilidad de morir. Entonces siempre, o cuando toco el cinturón, ¿no? Cinturón del auto, también por la conexión a veces puede haber una peritencia. Entonces uno, ya ha sido solamente una lesión de víscera hueca, el RAFI y se acabó. Y no ha revisado la zona 1 del retroperitoneo, también va a tener problemas. Antes no se hacía la revisión de esa zona, ¿no? Ya de hace más o menos ya 20 años siempre se revisa, de acuerdo, como le digo, a la característica del trauma, ¿no? Pues uno tiene que investigar bien cómo ha sido el trauma. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya terminaremos. Entonces, gracias por su atención. Ya será hasta la próxima. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Sí. Ya, al mismo WhatsApp que me diste. Ya, yo te lo envío. Ya, hasta luego.